Antes de empezar con el tema específico, no puedo dejar pasar esta oportunidad, digamos, ante los hechos que ustedes saben con el tema de las leyes que se están tratando de promulgar. Entonces, los otros días, el señor ministro de Salud Pública, Ginés González García, dijo que no hay dos vidas, que hay una vida y un fenómeno. Entonces me llamó poderosamente la atención porque yo soy médico, digamos, supongo que hemos estudiado lo mismo que el doctor. Y estudiamos siempre el mismo libro, todas generaciones se han educado con este libro de embriología. Y buscando, justamente cuando empieza, dice esto: el desarrollo de un individuo comienza con la fecundación, fenómeno por virtud del cual dos células muy especializadas, el espermatozoide del varón y el ovocito de la mujer, se unen y dan origen a un nuevo organismo, el cigoto. O sea, claro que es un fenómeno, pero es un fenómeno, el fenómeno es que se produce la unión de los dos gametos y se produce un nuevo individuo, un nuevo ser. Así que es totalmente, digamos, errado el concepto de decir que no hay dos vidas. Y mejor no hablar demasiado de lo que dijo después del tema de que sería, digamos, si eso fuera así, sería un gran genocidio, lo dice él. Porque, no sé, no quiero empezar la charla con este problema, pero como dice Antonio Machado, la verdad es lo que es y sigue siendo verdad aunque se piense al revés. Entonces decir que no hay dos vidas en esa situación es lo mismo que decir que el sol es de vidrio. Y hay gente que piensa que el sol es de vidrio. Entonces voy a dejar acá para poder empezar la charla, pero pido por favor, digamos, que piensen, digamos, cuando alguien dice una cosa así, digamos, si realmente es así. Bueno, lo que me han pedido es que hable sobre sexualidad y fe. Yo le planteé que vamos a poner dos conceptos, ¿sí? Voy a hacer un concepto, voy a ponerme el timer para no extenderme, pero vamos a hablar de que el ser humano, digamos, lo más grande que puede hacer es amar. Y ese amor se expresa en dos formas específicas, que son la forma de energía afectiva y la energía sexual. ¿Sí? Son dos formas de expresión del amor tan diferentes que son como si fuera la nafta y el gasoil. ¿Sí? O sea, nunca a uno se le ocurriría ponerle nafta a un auto gasolero ni gasoil a un auto naftero. ¿Por qué? Porque se rompe. Entonces, nosotros generalmente el problema que tenemos es que no nos damos cuenta que estas energías tienen que estar bien individualizadas y bien separadas. ¿Por qué? Porque cuando se unen se generan disturbios muy importantes. Entonces, voy a empezar a hacer las diferencias entre energía afectiva y energía sexual. Vamos a decir que la característica especial de la afectiva es la estática y en cambio la energía sexual dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que en la energía afectiva, cuando uno transmite esa energía, transmite algo que se queda quieto, algo que se queda firme, ¿sí? Que ustedes lo vamos a ver más abajo, que sería la imagen de la energía afectiva paterna, materna y el hermano amigo. O sea, la energía afectiva es una energía que tranquiliza, una energía que deja, digamos, una posición tomada. En cambio, la energía sexual tiene dinamismo, es una energía donde yo me desplazo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, cuando me expreso en forma afectiva, siempre hablo de la otra persona, hablo en el pronombre te, ¿sí? Porque yo hablo siempre de la otra persona. En cambio, en la energía dinámica, yo hablo siempre de mí, hablo del me. O sea, si yo le digo a una persona que tiene los ojos lindos, ¿sí? Con el te, no es lo mismo que yo le diga me gustan tus ojos, porque eso es me. Entonces, esta diferencia que parece tan tonta es fundamental porque acá se producen todos los daños que se producen generalmente en las parejas. Entonces, antes de ver las dos diferencias, cómo se baja esa diferencia, se entiende esto es energía afectiva estática, que se traduce a través del te, energía dinámica, que se traduce a través del me. La energía sexual tiene una característica especial, que es imbloqueable. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando emito energía sexual nadie la puede bloquear. Si yo le digo a una persona que tiene los ojos lindos, eso puede ser verdad o mentira según quien lo vea. Pero si yo le digo a la persona, me gustan tus ojos, eso no puede ser bloqueado. ¿Se entiende? Entonces el problema es que
a veces uno no se da cuenta de que cuando uno emite energía sexual, la otra persona no le puede bloquear, inclusive cuando uno lo hace. Entonces, la energía estática, digamos, no voy a hablar en principio de Dios Padre y Dios Madre, eso lo dejo dentro de un minuto. La energía estática se divide en la energía del padre, la madre, el amigo o el hermano. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el padre da el amor condicional. Significa que el padre le enseña al niño, a la niña, a amar al otro. Le enseña lo que es el hacer. En cambio, la energía de la madre es el amor incondicional. Le enseña a amarse a sí misma. ¿Sí? O sea, la persona cuando es amada por la madre se aprende a ser. ¿Sí? O sea, como que el padre ayuda al hacer, la madre ayuda al ser. Y el amigo del hermano, ¿sí?, es el que comparte, es el que permite que las personas se compartan las cosas. Se traduce a través generalmente del nos, del pronombre nos. Entonces, la madre sostendría al chico, le diría, yo te quiero, no importa lo que pase. El padre diría, portate bien, porque si no, digamos, van a pasar cosas. Y el amigo del hermano lo que hace es compartir. Dice, hagamos esto, hagamos lo otro. En cambio, la energía sexual es una energía muchísimo más compleja porque es la energía donde yo le digo a la otra persona o a lo que yo me desplazo que esa persona me es importante o que esa actividad me gusta, está más regida, digamos, por este tipo de movimiento. Entonces, la energía sexual, digamos, como primaria es el tema de la pareja, ¿sí? Después, la casa tiene energía sexual, o sea, la casa sería, digamos, mi casa, uno tiene que desplazar energía sobre la casa. Las posesiones materiales, ¿sí? O sea, todo lo que sería, digamos, el tema del tener, tiene energía sexual porque uno tiene que desplazar carga para hacerlo. El trabajo y el estudio, ahí imagínense la cantidad de energía que hay que poner para trabajar. Todo lo que serían los ideales, todos los que serían los ismos, ¿no? Digamos, el automovilismo, digamos, el hipismo, todo lo que tenga que ver con la cosa ideal. Los bailes, por la energía de movimiento, tienen pura energía sexual. Los viajes también, por eso nos gusta viajar tanto, ¿sí? Porque tiene una energía sexual específica. Acuérdense, sexual no es lo mismo que genital. La parte genital estaría más ubicada en la parte de pareja, pero la energía sexual es el desplazamiento de carga. Los deportes, los hobbies, ¿sí?, y las mascotas. Es un caso raro de las mascotas, porque las mascotas desplazan dopamina dentro del sistema nervioso central. O sea, cuando uno acaricia a un perro, al perro se le libera dopamina en el cerebro y a nosotros también. Por eso nos gusta tanto la relación. Esto nació en la época de la caverna, hace 40.000 años, ¿sí?, cuando nosotros dejamos de ser homínidos arbóreos y empezamos a ser hombres de las cavernas. Entonces, como necesitábamos dormir, porque nuestro cerebro es más grande, ¿qué pasaba? Venían los osos a recuperar las cavernas que nosotros habíamos sacado, entonces estábamos muy descubiertos. ¿Qué hicimos? Agarramos a los lobos, los acariciamos, les dimos de comer y los transformamos en perros. Eso es un perro, ¿sí? Los gatos entran 30.000 años después, o sea, nosotros tenemos gatos con nosotros hace 10.000 años. ¿Cuándo? Cuando hacemos casas, ¿sí? ¿Para qué tenemos gatos? Para que no nos entren las ratas. ¿Sentido? O sea, ese es el sentido. O sea, los animales que hemos adoptado son para protección. Entonces, por eso es el vínculo tan poderoso, por eso la gente se pone muy mal cuando se muere una mascota. Entonces, la energía dinámica está más bien gobernada por el neurotransmisor dopamina. En cambio, toda la parte, digamos, afectiva está gobernada más bien por el neurotransmisor serotonina, ¿sí?, que es otro tipo, digamos, son como diferentes. En la parte de arriba vemos que, digamos, acá ponemos la parte de teología, todo esto lo podríamos decir para cualquier persona, digamos, que no tenga fe, pero en la parte teológica, acuérdense que Dios es todo. Dios es un padre, Dios es una madre, Dios es un amigo, Dios es una pasión, ¿sí? O sea, es como el Dios Padre, por ejemplo, que está siempre encarnado por los monjes benedictinos, que siempre hablan del Padre y están siempre, digamos, como trabajando sobre esa idea, ¿sí? Dios Madre serían todas las órdenes que tienen que ver, digamos, con el tema de la expresión de la Virgen María, ¿sí? O sea, todos los mercedarios. Por eso la Virgen María está en un lugar muy especial, porque es, digamos, como una cara visible, digamos, de ese amor de Dios.
El Dios amigo, que acá tendríamos esas órdenes como los franciscanos y las clarisas, que determinan, digamos, el Dios hermano. Y por otro lado tenemos, digamos, el Dios pasión, ¿sí? Que es sexual, ¿por qué? Porque se apasiona, ¿sí? Imagínense que, por ejemplo, cuando yo digo el me, ¿no? Que el me es sexual, cuando nosotros hacemos la oración de poscomunión, ¿cómo decimos? Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, ¿sí? Agua del costado de Cristo, lávame, todo me. ¿Por qué? Porque es pasional. Todo eso estaría englobado en una unidad que sería el Espíritu Santo, por así decirlo. O sea, como que si quieren ver espacialmente, el Dios Padre y Dios Madre sería, digamos, como la primera persona de la Santísima Trinidad, el Dios amigo, ¿sí? Junto con la pasión sería, digamos, como la segunda, y todo enmarcado en ese Espíritu Santo que lleva todo. Entonces, desde este punto de vista, ¿sí? El tema de la energía sexual específica es que no se puede mezclar con, o sea, si yo tengo una pareja, ¿sí? Si yo tengo una pareja, no puedo tenerlo en la posición madre o padre. Entonces es muy complicado, digamos, cuando se producen ese tipo, digamos, de uniones. O sea, de repente, en una pareja, la mujer de repente empieza a tener actitudes maternas. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas acá, ¿sí? O el marido, digamos, de alguna forma empieza a darle órdenes. Eso va destruyendo, digamos, la unión sexual que tiene que ser complementaria, ¿sí? Un problema que tenemos hoy en día es que con todo este tema de la igualdad se va perdiendo la complementariedad, que si bien lo de la igualdad está muy bien y es así, el problema es que somos complementarios. Entonces se van generando muchas alteraciones, digamos, en la relación de los hombres y las mujeres, porque se pierde, digamos, como este mecanismo complementario. No se olviden que los hombres están manejados por la testosterona y las mujeres están manejadas por el estrógeno, ¿sí? Digamos, los hombres y las mujeres en realidad no se diferencian en lindos, feos, gordos, altos y flacos, sino que los hombres se dividen en potentes e impotentes o las mujeres en cálidas y frías. ¿Qué quiero decir con esto? Que un hombre cuando tiene una posición de potencia, digamos, es diferente al que es más débil. En la mujer que es más cálida, o sea, que dice, hola, ¿cómo te va? No es lo mismo que dice, ¿qué querés? O sea, la diferencia básica, hormonal, hace que los hombres sean más, sean más potentes que las mujeres que son más cálidas. Siempre el estrógeno gobierna a la testosterona, siempre el hombre, digamos, va atrás de la mujer, esto es biológico, ¿sí? O sea, el perro va atrás de la perra, el palomo atrás de la paloma, y la que entra gratis al baile es la mujer. A nadie se le ocurriría hacer un baile, digamos, para que entre gratis a la mujer y que entre gratis el hombre, ¿se entiende? O sea, porque no hay ese movimiento. Entonces, el problema de perder ese tipo de movimiento es que se pierde la complementariedad, y hoy tenemos muchos problemas con respecto a eso, porque las mujeres se quejan de que los hombres no son atentos, los hombres se quejan de que las mujeres dejan de ser cálidas, entonces se produce toda una alteración. Así que habría que repensar, digamos, cómo es esta diferencia que debe, digamos, ser, digamos, como reevaluada. Entonces, como es corto el tiempo, quiero pasar al otro esquema, pero como para definirlo, energía afectiva, diferente de la energía sexual. Uno es estática, el otro es dinámica. Una se maneja más por el te, el otro por el me. En la afectiva tenemos a papá, mamá y el amigo del hermano, ¿sí? Donde papá es el condicional y que hace amar a la otra persona, enseña el hacer. La madre es el amor incondicional, le enseña a amarse a sí mismo, y el amigo hermano permite el compartir con el nos. Todo lo demás es energía sexual porque tiene desplazamiento. La energía sexual no se puede bloquear. Cuando yo digo algo, entonces piensen esto, si yo saludo a una persona y le hago así, no es lo mismo que yo le haga así. ¿Se entiende? Entonces hay una gran diferencia de que si yo saludo a alguien le hago así, y cuando lo saludo le muevo el dedo y le hago así. ¿Por qué? Porque esto es estático y esto es dinámico. ¿Se entiende? Entonces hay que revisar, digamos, dónde ponemos nuestras cargas estáticas y nuestras cargas dinámicas. Entonces, todo esto hay que enmarcarlo dentro de lo que sería la visión del adulto y la visión infantil. Entonces, yo he puesto acá las dos columnas donde las características infantiles, ¿sí?, son la culpa, que es
el sentimiento por el cual uno quiere ser Dios, que eso a uno lo hace sufrir, ese sufrimiento le genera un placer. ¿Cuál es ese placer? De retener lo que no quiere perder, eso lo hace tener rencor, ¿sí? Lástima por sí mismo, vive en una fantasía egoísta de querer la cosa para sí mismo, se resiente, tiene una lógica yo-yo, ¿sí? Y se pregunta el por qué, sufre la herida y va para adentro y se enferma. En cambio, el adulto es el que asume la responsabilidad, acepta ser un ser humano, se duele en lo que le sucede y gracias al perdón y la misericordia vuelve a tener alegría. ¿Por qué? Porque acepta la realidad, se ama a sí mismo, se resigna, o sea, le vuelve a dar un sentido a lo que le sucede, se maneja en la lógica yo, tú y tú, yo, y busca el para qué, ya no se pregunta el por qué, ¿sí? Busca la reparación, va hacia afuera y sana. Esto es como la película típica, ¿sí? Soldado, bar de mala muerte, botella de whisky, ¿sí? Con el vaso de whisky diciendo yo perdí mi pelotón, ya no merezco ser llamado infante de marina, mis hombres murieron por mi culpa, ya no merezco honrar la bandera, ¿sí? Esa persona, ¿qué es lo que está haciendo? Esa persona se está culpando, su culpa de que de no haber podido hacer lo que quería, ¿sí? Y sufre. ¿Por qué? Porque el placer que tiene esa persona es volver a ser el centro. ¿Por qué? Porque tiene fantasía de que eso no hubiera sucedido, siente lástima por sí mismo. En realidad no le importan los hombres, porque dice yo perdí mi pelotón, o sea, el pelotón no le importa, o sea, perdió sus hombres que eran suyos. Entonces, esa persona se maneja en un resentimiento, está sintiendo y resintiendo constantemente, ¿sí? Es la lógica del yo, ¿sí? Está preguntando por qué, ¿sí? O sea, se pregunta, si sufre la herida, ¿sí? Entonces, no es lo mismo un soldado que diga, acepte dolorosamente y dice, ¿cómo murieron estos hombres? Hay que cambiar todo el esquema de ataque, hay que encargarse de las viudas, hay que encargarse de los hijos, hay que resolver esto, sin vaso de whisky, sin nada, ¿está claro? O sea, ¿por qué? Porque ese soldado asumiría la responsabilidad, se dolería en la muerte realmente y, digamos, tendría misericordia y perdón, digamos, por la gente que queda lastimada por esto, y entonces esa persona se resigna, o sea, vuelve a darle un sentido, ya busca un para qué, trata de resolver el tema. Entonces, esto para poner otro caso, por ejemplo, una madre que pierde un hijo, ¿sí? Una situación muy lamentable. Generalmente cuando se muere una persona uno tiende a la culpa y a la bronca, ¿no? O sea, a la agresión y la culpa. Entonces, cuando una persona pierde un familiar o se le muere un hijo, esa persona prefiere culparse o culpar a otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque sufre. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento le genera el placer. ¿Cuál es? El de retener fantásticamente a esa persona. ¿Por qué? Porque está rencorosa, tiene lástima de sí mismo. Esa persona, digamos, no quiere aceptar la realidad, se resiente, entonces está solamente pensando en sí mismo y se tortura, ¿sí? En cambio, una persona que logra atravesar el dolor, ¿sí? Logra entrar en el perdón, acepta su responsabilidad, acepta ser un ser humano, esa persona puede cambiar, digamos, la realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque resigna, vuelve a encontrarle un para qué. Acá está el problema de, digamos, lo unimos con el tema de la fe. Cuando una persona tiene fe, tiene más capacidad, digamos, de hacerse responsable, porque sabe que Dios lo ayuda y que tiene, digamos, alguien que siempre lo va a perdonar, siempre lo va a ayudar. Entonces, en las parejas pasa lo mismo. ¿Por qué traigo esto con la sexualidad? Cuando en una pareja, cualquiera de los dos, el esposo o la esposa, digamos, el novio o la novia, están sufriendo porque no me quiere y entonces fantásticamente quisiera que viniera con el ramo de rosas y entonces estoy siempre resentida porque tal día no me fue a buscar y entonces lo culpa constantemente, esa persona no puede ir al encuentro del otro, ¿sí? A lo cual la persona podría decirle, digamos, mirá, che, esto no me gusta, esto la verdad que me hizo mal, me gustaría que pasara otra cosa. ¿Sí? Ahí es cuando se empieza a mezclar, porque vos. El porque vos lo lleva al componente afectivo que decíamos antes, ¿sí? Empieza a ser un niño que reclama, o sea, una pareja verdadera hace este movimiento, ¿sí? Dice a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro, a mí me gusta acá, me gusta allá. En cambio, cuando la persona se va resintiendo, se achica, por ejemplo, y la otra persona la captura como padre o como madre, ¿sí? Entonces, a veces la pareja en lugar de hacer este movimiento, hace esto. ¿Sí? Y entonces se produce una energía de tipo estática, una energía de amigos.
la energía de amigos no es lo mismo que la energía sexual, ¿sí? La energía de pareja. La energía sexual es de movimiento. No es lo mismo decirle a la persona, che, me gustaría ir a tomar el café con vos, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro, que es hagamos. A fuerza de hagamos, la energía sexual se estatiza y queda quieta, ¿sí? Entonces, me quedan apenas 2 minutos de lo que me he propuesto de los 20 minutos. Como conclusión diría esto: fe y sexualidad. La sexualidad es un don de Dios, es el don por el cual Dios ha dado la posibilidad a los seres humanos de compartir y generar nuevos seres humanos, ¿sí? Por más que otras personas piensen que no. Entonces, la sexualidad tiene que ser vivida como Dios manda, que es este tema de la complementariedad, el tema de entregar la vida al otro, ¿sí? Entonces hay que hacerse adulto y responsable, ¿sí? Del otro. Hay que estar de este lado para que la pareja funcione, para que el matrimonio funcione, ¿sí? Entonces, yo creo que, digamos, estos dos, si uno puede pensar sobre estos conceptos, que se podrían extender muchísimo más, imagínense que en 20 minutos lo que se puede agregar de sexualidad con todo lo que se dice, pero estos conceptos tendrían que ser, digamos, como revisados. ¿Cómo estoy como responsabilidad? Digamos, cuánto le doy, cuánta cabida le doy a la culpa. Entonces, piensen lo siguiente: el arma preferida del demonio es la culpa. ¿Está claro? Sí, la culpa es la que mata a Judas Iscariote, ¿sí? O sea, Pedro, triple traidor. O sea, las cosas que hizo Jesús con Pedro no las hizo con Judas, así que tenía mucho más para amarlo y sin embargo lo traiciona 3 veces. Sin embargo, Pedro, ¿qué hace? Se responsabiliza, llora amargamente, siente dolor, ¿sí? Pide perdón, ¿sí? O sea, en cambio, Judas, ¿qué hace? Se encierra en sí mismo, piensa que hizo algo que nada que Dios no puede perdonar, y entonces, ¿qué hace? Se ahorca. Entonces, si ustedes ven esa unión, digamos, entre cómo nos movemos como seres humanos y lo que plantea, digamos, el movimiento con la fe y con Dios, van a ver que coincide perfectamente. O sea, así que hay que responsabilizarse de la pareja, no estar culpando a la otra persona, no hay que estar culpándose, hay que estar pidiendo ayuda, ¿sí? No hay que mezclar las energías, ¿está claro? Un hijo no puede ser el objeto sexual, digamos, de goce de la madre o del padre, ¿sí? O sea, muchas veces pasan esas cosas. Cuando se mezclan las energías, cuando las personas confunden los lugares, y entonces se produce este tipo de inconvenientes.